Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Seguimos con el infierno de Dante y vamos con el octavo círculo del infierno, que aquí es el círculo del fraude. Aquí se condena tanto al fraude consciente como a la traición. Se llega a través de un acantilado que Virgilio y Dante lo cruzan montados sobre Gerión. Gerión es un monstruo de 3 cabezas, también se representa como 3 personas unidas. Aquí se representa 3 cabezas, un cuerpo coloreado, es alado, tiene la cara de un hombre bondadoso y tiene una cola que tiene un aguijón venenoso. Además se dice que este monstruo tiene 3 naturalezas, ¿vale? Bestia, reptil y humano. Este círculo vamos a tener que dividirlo como en 10 puentes, porque se encuentran todos juntos en la Malevolge, pero dividido en 10 volgias. En el primer recinto se encuentran los rufianes proxenetas. Aquí encontramos a algunos personajes famosos, pero básicamente aquí se castiga a las personas que, sirviéndose de la pasión de otros, utilizan a unos terceros para conseguir según qué beneficios. Por ejemplo, nos habla de Benedico, que vendió la honra de su hermana por avaricia. También nos habla de Jasón, que conquistó a Medea simplemente para conseguir sus objetivos para luego abandonarla. Aquí los condenados están condenados, valga la redundancia, a marchar infinitamente mientras son golpeados por demonios. Esto hace referencia a que cuando ellos estaban cometiendo ese pecado de dar el cuerpo de otro para satisfacer la pasión de los terceros, era para guiar a ciertas personas hacia un camino concreto, obligándolos, ¿no?, a seguir ese camino. Así que esta es una forma metafórica de que cumplan, porque los demonios obligan a estos condenados a ir eternamente siguiendo un rumbo mientras son condenados. Por supuesto, ese rumbo nunca lleva a ningún lado, ¿eh? En el segundo recinto tenemos a los aduladores, esos que te dicen falsas palabras para comerte la oreja, simplemente para conseguir un beneficio. Y aquí estos condenados están enterrados en excrementos humanos, es que quiero dejarlo claro. En el tercer recinto se encuentran los que cometieron el pecado de simonía. Simonía es, por ejemplo, cuando los curas o demás, los padres, los curas y tal, se creen que lo que hay en la iglesia no es un patrimonio espiritual de todos los creyentes que van a esa iglesia, sino que lo consideran como algo suyo exclusivo. Y aparte de considerarlo algo suyo exclusivo, llegan a comercializar con ello. Aquí los condenados están boca abajo, debajo hay una pila bautismal, y lo que hacen es que también les queman las puntas de los pies. Y aquí hay algunos condenados que están como acusando a otros condenados de lo mismo, pero bueno, como dice Dante, ya les llegará el momento, ¿no? En el cuarto recinto están los brujos, los astrólogos y los falsos profetas. Y están colgados y mirando hacia atrás, ya que como quisieron mirar hacia adelante a través de su brujería, pues una forma de que no puedan volver a mirar hacia adelante es obligándolos todo el tiempo a mirar hacia atrás. En el quinto recinto están los políticos corruptos, y estos son castigados estando sumergidos en brea caliente. Ya sabéis, la brea es como el alquitrán, ¿vale? Los residuos así orgánicos que quedan, que es como una masa negra, pues eso, pero ardiendo. Son custodiados por los demonios llamados Malabranchi. El líder de los Malebranchi, Malacoda, le dice a Vitigilio y a Dante que los va a acercar al sexto círculo, pero en realidad es toda una treta y se están riendo de ellos, por lo que, como no hay un puente, porque como os he dicho, todo esto va unidos por puentes, pues como en este no hay puente, al final ellos se ven obligados, Vitigilio y Dante, se ven obligados a trepar hasta el sexto recinto. En el sexto recinto se encuentran los hipócritas, que llevan sobre sí una capa que parece de oro, pero en realidad es de plomo. Por lo tanto, pesa muchísimo y les hace ir encorvados. Y diréis, ¿y esto qué representa? Bueno, pues representa básicamente la hipocresía. Porque una cosa es, tú ves la capa dorada y te parece como magnífica y maravillosa y muy preciosa, pero en realidad ellos en su interior están sufriendo muchísimo llevando la capa de plomo que les hace ser muy desgraciados. Por tanto, esa ambivalencia es como la hipocresía, ¿no? Que dices una cosa cuando en realidad piensas otra, pues esto es, ves una cosa pero en realidad es todo lo contrario. Aquí se encuentra Sanedrín. Sanedrín fue la asamblea que condenó a Jesús a la cruz y posteriormente su muerte. Y además se considera que lo hicieron en propio beneficio, pero perjudicaron muchísimo al pueblo judío. Así que dentro de este recinto hay, digamos, como un recintito especial para ellos. En el séptimo recinto nos encontramos al centauro Caco, que es el que custodia este recinto. Y aquí se castigan a los ladrones. El centauro Caco aquí se representa como, obviamente, un centauro que escupe fuego por la boca. Aquí los ladrones son castigados siendo mordidos por serpientes, pero cada vez que son mordidos por serpientes acaban totalmente transformados. Es una forma de que, igual que ellos en vida quitaron algo a alguien, pues en este recinto lo que hace es que se les quita su esencia
¿Y en qué se transforman? Pues se pueden transformar en piernas, en cenizas, en fin. Aquí Dante describe varios sucesos. En el octavo recinto se encuentran los fraudulentos, que son aquellos que engañaron de alguna manera. Curiosamente aquí se encuentra Ulises, que como sabéis está aquí condenado por cometer el engaño del caballo de Troya. Y ellos son condenados estando envueltos por una llama que nunca deja de arder. En el noveno recinto nos encontramos a personas que de un modo u otro dividieron a otras personas. Es más, en este círculo se encuentra Dante a Mahoma, quien lo considera un cismático, que es una persona que sigue un cisma, en este caso el Islam, a lo mejor para intentar dividirlos, dividir a la población musulmana. Entonces él lo que dice es que realmente sí tiene culpa de estar ahí, pese a que a Mahoma le advierte que tengan cuidado con otras cosas. ¿Cómo son castigados aquí? Bueno, pues aquí son castigados que unos demonios con espadas los dividen por la mitad, ellos se curan y los demonios los vuelven a dividir y así eternamente. En el décimo recinto se encuentran los que son alquimistas, plagiadores, falsificadores, imitadores. Y a ellos se les condena a estar continuamente enfermos. Sí es cierto que si ves este círculo parece que es que se condena absolutamente todo y un poco de una forma desmedida, porque si nos vamos al tema de Ulises o al tema de Jasón, pues hombre, realmente en la historia todo tiene su explicación, y condenarlos por hacer algo que si no hubieran hecho, hubieran acabado ellos mismos muertos o hubiese perjudicado a su propio pueblo, pues me parecen castigos muy excesivos. Pero ya hemos visto que en el infierno de Dante como que Dante no pasa ni una, ¿vale? Dante va... Y eso que se supone que Dante es un pecador y que está haciendo este recorrido como para liberarse un poco o para reflexionar. Ya iremos viendo. Solo nos queda un círculo que es el noveno y que lo haremos en un próximo vídeo. Como os digo, si queréis que haga pues también el cielo y el purgatorio, pues lo podemos hacer perfectamente. Yo intento hacerlo súper breve y resumido para que sepáis un poco por dónde va el tema, por si jugáis a Dante's Inferno el videojuego, por si os interesa la Divina Comedia. Yo la tengo en mi Discord, la tienen disponible los miembros para que se la descarguen. Lo vuelvo a repetir, la Divina Comedia son cantos, es un poco pesado de leer, pero también sé que hay por ahí como versiones hechas un poco novelescas, que quizás sea mucho más fácil de leer o mucho más entretenido y no tan pesado. Aunque sí que es verdad que yo digo que merece muchísimo la pena, porque es muy entretenido, aunque esto no está basado en nada. Recordar que esto es una paranoia en sí de Dante. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, y lo de siempre, que si te gusta este contenido y te gusta lo que ves, me regales un pedazo de me gusta, que también puedes seguirme por mi canal secundario de cocina y por supuesto por mis redes sociales. Y también te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Una forma de colaborar con el canal es hacerte miembro por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También están los super chats, los super stickers y el PayPal, que está en la cajita de información. Cualquier donación pues es muy bien recibida. Pero si eres pobre como yo y no puedes, pues es tan fácil como que le des me gusta, compartes y comentas. Y esa es una forma genial de que el vídeo tome relevancia, coja feed y el algoritmo de YouTube me quiera un poquito más. Y sin nada más, recuerda que yo estoy todos los días en la plataforma morada en directo y algunos días, 2-3 veces por semana, lo estoy en YouTube. Así que nos vemos pronto. Adiós.